Soy físico matemático. Ok. Todavía no me veían como, el profe, ¿no? Decían, Sí, este güey sí. es como nosotros. Ajá. Yo veía que entre más cosas sabía, más caro cobraba. Yo nunca me he puesto como un ejemplo de, vengo del barrio y doy clases. Sí me podré ver ignorante, pero verme niño, no. Hegel diría, decídanse, perros. Daniel, ¿quién fue el primer filósofo alemán que has leído? Filósofo alemán, Hegel. ¿Qué diría Hegel hoy en día sobre el México en 2025? Tenemos una pequeña controversia con quién es nuestra madre, si la Virgen de Guadalupe o Tonantzin. Eso diría Hegel. Sí, yo creo que ese carnal siempre peleaba a los dioses entre ellos mismos y siento que es nuestra referencia más grande. Siento que aquí en México la Virgen es más incluso que Dios. Órale. Pero para los mexicas, para nuestra antecesor raza era Tonantzin. Desde tu punto de vista, como un equivalente a la Virgen hoy en día. Pues dicen que incluso es la misma. Ok. Dicen. Pues ella estaba en el Cerro del Tepeyac, Tonantzin, y los españoles en esta instrumentalización de la religión quitaron a Tonantzin y pusieron a Guadalupe, ¿no? Entonces yo creo que Hegel diría, decídanse, perros. ¿Qué son los 3 puntos que más amas de tu país, México? La comida, Ajá. la música y lo alcohólicos que somos. Órale. Bueno, sí son fiesteros. Y ahora 3 puntos que te encantarían cambiar de México. Nuestra manera de ver la historia, que perdimos con los españoles, que pensáramos que somos una mezcla bien chingona y somos una mezcla de todo lo... Incluso no nada más de españoles, de franceses, de alemanes se intentó. Un poquito. Se intentó en Yucatán. Carlota lo intentó. Ok. Carlota intentó traer alemanes a Yucatán, pero ya no habían mayas, pero había gente muy casada con la religión maya. Le complicaron las cosas a los migrantes alemanes y no se pudo dar. Pero yo creo que eso. Esa es una, ¿no? Una. Llevo Sí. una. Híjole, es que son un chingo. 2, pues la corrupción. Yo creo que en México nos encanta La mordida. la mordida, güey. Por eso tenemos los dientes chuecos. ¿Tú crees que eso de la mordida es más por culpa de las estructuras o los que están en el poder o también por el mismo ciudadano que dice, no, pues, órale, me cacharon, borracho, manejando, ándale, Pues que ya solo- va como programado? Sí, siento que somos bien permisivotes. Siento que somos así bien... Somos personas de mucha fe. El mexicano tiene fe. Entonces, si te equivocas una vez, sí existe pues dame chance, hijo. Pero es un tema de fe. Nos gusta la fe, nos gusta creer en las segundas oportunidades. Dicen que donde caes sentado y el diablo te chupa, pues no caigas de culo. A veces el mexicano cae y cae y cae y cae. Y es una fe mal encaminada que se convierte en corrupción. Yo diría eso. Entonces, ¿es cultural el pedo? Sí. Sí, quiero creer. No lo voy a decir como una verdad absoluta. Quiero creer que mi raza es de fe, pero mal encaminada. Ok. Entonces, manera de ver la historia, corrupción y número 3. Número 3. No, me mama México. Yo creo nada más 2. Está bien. Hablando de la corrupción, lo que a mí siempre me llama la atención, sobre todo cuando uno lee libros de hace siglos o ve incluso como películas como que se basan en ese tiempo, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, como la corrupción hace ni tanto tiempo estaba tan muy presente en muchos otros lados del mundo y hasta lo sigue siendo, tal vez no como al nivel de cómo está en América Latina, pero sí pues existió y se logró también como reducirla de alguna manera, no sé de cuál. ¿En Alemania hay tanta corrupción como aquí? Pues mira, ¿qué te cuento de...? O sea, hay casos de corrupción política definitivamente. Donde ves, como un político que jaló a sus compas para ponerlos unos puestos chidos, ¿no? Y sí, como favor con favor se paga, ¿no? Eso sale a la luz, normalmente funan a la persona y pues no es tan común, pero sí sucede. Lo que prácticamente no sucede, que nunca jamás en mi vida he visto ni un intento, ni por mí, ni por mis compas familiares, el intento de sobornar a un policía, por ejemplo. Eso es imposible. ¿Qué pasa Diría yo. si me detienen por ir borracho y digo, ni tan borracho, Sí. pero sí ya impertinente? ¿Qué pasa si yo le digo, cámara jefe, pues hágame valer? ¿Qué me pasaría? Pues
Pues te hace valer, Al pero... horno. Sí, directo, güey. Vámonos. No, pues vas al bote, güey. Al bote. Sí. Ni siquiera es una falta cívica, al bote. O sea, si manejas borracho y te cachan, pues yo creo que sí, lo normal es que te llevan y pues ahí tienes que estar un tiempo hasta se te baja el alcohol. Muy probablemente también te van a sacar sangre para determinar cuánto has tomado, etcétera. Te curan la cruda, así de que un suerito. Bueno, eso no. Bueno, ¿No? no, te ponen ahí en un bote bien frío, güey. Yo nunca he ido, Pues No, primer mundo, Sí. tal vez. Pero sí, no sirven como bebidas o sueros. Ah, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero Bueno, estaría sí. chido, ¿no? Sí, pero creo que incluso solo el intento de sobornar ya es un crimen o una Es falta. un crimen. Sí. No, pues yo creo que aquí lo hacemos porque es un problema sistemático y todas estas cosas. Pero también el policía en México es muy mal pagado. Ya. Incluso los policías en México se tienen que financiar sus propias herramientas de trabajo. Ujú. No sé, les dan un cierto número de balas, muy escasas, Ajá. les dan lo menos, y pues el policía mexicano pues tiene que sobrevivir, ¿no? Sí, Claro. sí. Si llega una balacera, pues a lo mejor tiene que comprar más balas, y sus uniformes también los hacen pagar. O sea, en México, no creas que la policía te da los uniformes. O sea, Ujú. tú como policía te lo tienes que comprar. Ok. Entonces, ese es el síntoma más grande. Ajá. Pero pues obviamente hay un chingo de raíz para Claro. estas ramereces, ¿no? Entonces, pues yo creo que también es uno de los síntomas más visibles que podemos entender más fácil. Acá la banda pues, que anda en la cotidianez, ¿no? Órale. El policía no tiene feria, o sea, le pagan mal y se tiene que financiar su propio equipo de trabajo, imagínate. No, sí está cañón. Pero pues lo que también me llama mucho la atención, por ejemplo, allá, si entras a la policía es de por vida, güey. O sea, este plan, no, aquí voy a entrar 2-3 añitos a la policía y después voy a ver qué hago, güey, no, es de por vida. O sea, obviamente puedes salir, pero pierdes como muchísimos privilegios que te da respecto a tu jubilación, tus pagos, etcétera. O sea, siendo ahí policía, eres pues servidor del Estado, servidor público, y ya básicamente tienes la vida resuelta en cuestión finanzas, jubilación, etcétera. Es que es lo que hablábamos de Hegel, ¿no? O sea, vamos a relacionarlo. Él cree que las personas somos como somos por nuestra autopercepción y decir, a lo mejor él cree que la gente es corrupta porque se despierta y dice, voy a ser corrupto. Marx, que es uno de los que los critica, dice, no, a ver, no es ideas, o sea, no son ideas, son las cosas materiales. Ujú. Aquí yo soy a favor de eso. Aquí en México los puercos son pinches corruptos pues porque tienen que comer, güey. O sea, es una jungla. Ujú. Es una jungla y pues también al ciudadano le conviene. Pues si te agarran por borracho, no quieres pasar la noche en un pinche bote. del bote, güey. Dices, Claro. pues suelto 1,000 varos, lo aliviano, me aliviana y Ya. nos vamos. Pues a corto plazo sí, ¿no? Sí, a corto plazo es muy beneficioso, pero por ejemplo, yo no sé en Alemania cuántos requisitos escolares te piden para ser policía. No, sí, bastantes. Primero físicas, después obviamente como te hacen pruebas psicométricas, ¿no? Tienes que incluso ya es como en la policía ya entras, es como tener una carrera universitaria, como una licenciatura. Licenciatura. Sí, es una licenciatura. No, aquí con la prepa falsificada entras. No, aquí el policía de México no tienes tanto problema o sea, no tienes tantos requisitos. Órale, Entonces yo creo que ese es otro de los síntomas. Son muchos síntomas. claro. Entonces yo creo que la corrupción no la puedes definir en un síntoma, sino son un chingo, ¿no? Ahora mencionaste algunos filósofos. Pues también en tus redes lo que me gusta como hablas un poco de historia o filosofía, luego le pones así acentito chilango, ¿no? Diferentes acentos también. ¿Cómo llegaste a esto? Porque pues tú pues realmente eres matemático, físico. Soy físico matemático. Ok. Pero yo daba clases de regularización desde los 16 años. Ok. Yo empecé a darle clases hacia los morros de primaria, así de que enséñame a sumar, enséñame a leer, enséñame a restar.
Entonces yo les cobraba 100 varos la semana, me acuerdo. Yo tenía 10 morros, yo ganaba 1,000 pesos a la semana, 4,000 pesos al mes, y era lo mismo que me ofrecía un call center, pero el call center era un día de descanso, trabajar 6 horas, De lunes a viernes. transporte o sábado. público. Sí. Acá no, acá eran 1 hora. En 1 hora me ganaba esa feria, ¿no? Ujú. Entonces, empecé a trabajar primero en los call centers, en las pizzerías, hice pizzas en Benedetti's. Ok, sí me conozco. Y digo la marca porque tengan cuidado, banda. ¿Quieres que te la Ay, platique o no te la A ver, platique? Es una anécdota. Saca los chismes. Mi primer empleo fue en Benedetti's. Entonces yo llego y pues como todo, ¿no? Cuando es tu primera vez en cualquier cosa, llegas así de voy a ser el mejor, voy a dar lo mejor, ¿no? Entonces yo llego así de que no, todo lo tengo que hacer perfecto para demostrar que tengo un puesto aquí. Entonces me ponen a un cabrón así de que este güey te va a enseñar, ¿no? Y ese güey me dice, no, tranquilo, no pasa nada. Entonces el güey se larga a repartir 27,000 pizzas en una bici y yo me quedo en la cocina. Yo no tenía ni perra idea, güey. Llegaban los pedidos y no hice ninguna pinche pizza. Llega ese güey sudando chola, así de que, pues después de haber repartido 500,000 perras pizzas y llega y le hace, no mames, tienes 20 órdenes aquí en fila. Digo, güey, no tengo no sé ni cómo usar el horno, no soy alemán. Nosotros somos expertos en esto. No, le digo, güey, no tengo ni idea de cómo prenderlo, ¿no? Y ese güey le dice, no te preocupes, güey. Y así se limpia el sudor, carnal. Y se mete las manos en el queso, güey. Pues, da saborcito, ¿no? No mames, yo pensé que Benítez era fresa, ¿no? Y dije, pues no estoy comprando la pinche pizza en la feria del santo que más venero, ¿no? No, güey, dije, ve. Ahí es cuando ya empieza a entrar a la realidad. Pues ya después vino la mala paga, después Claro. vino, pues todo lo que implica un primer empleo, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando lo comparé con mis cursos dije, no, pues en mis cursos ni de mi casa salgo, Ujú, ¿no? Y gano lo mismo y puedo ganar. Y si junto otros 10 alumnos gano el doble. ujú. Entonces me empecé a preparar más por un tema de yo sacar más feria. Yo veía que entre más cosas sabía, más caro cobraba. O sea, si yo a un morro le enseñaba a leer a la semana eran 100 pesos, pero si le enseñaba fracciones, Ujú, pues ya eran 150. ujú. Entonces ya no tenía que tener más alumnos, nada más tenía que tener más conocimiento y donde yo agarrara uno de álgebra, que ya eran 200, pues decía, pues mejor le enseño a uno álgebra en vez de enseñarle a dos a leer, ¿no? Mm. Y así me quedé en la Escuela Superior de Físico Matemático del Poli. No la acabé, me corrieron por pinche desmadroso, ¿no? Por desmadroso, ¿qué hiciste? Me peleé con un profe por una morra. Entonces me expulsan y por eso no acabé. Ok. Por eso no acabé ahí. Ya después hice un diplomado en el CONAMAT, un diplomado de físico matemático. Es como, ni siquiera para chambear, nada más es como para, pues si ya eres físico matemático, vas a esos cursos como para tener un papelito más. Ujú. Pero pues yo lo usé para dar clases. Dije, pues voy a dar clases de cálculo integral, de diferencial, de física. Pues como vivía en Tacubaya, mis alumnos no llegaban muy bien hablados, que digamos. Pues yo de los porros, entonces traíamos una dinámica ahí de enseñar pues, a base de mentadas de madre, pues sí, de terroreo. Estaba cagado, nos daba risa porque se aprendían. Y pues yo estaba morro, yo tenía 18, 19, pues todavía no me veían como, el profe, ¿no? Decían, este Sí, güey sí. es como nosotros. Ajá, ajá. Entonces por eso yo tenía la libertad de, a ver, pinches chamacos todos pendejos. Y les aventaba ahí de que ustedes son mis perros, los baño, los paseo, los aseo. Denme la patita, den 2 vueltas. Y así, entonces los morros me respondían igual y ahí nació este movimiento. Órale. De ahí, ¿cómo te lanzas en redes sociales? Porque vi como haces como una mezcla, como que metes matemática, ¿no? Ujú. Pero luego, pues, de historia, un poco de geopolítica, un poco de filosofía, etcétera. Llega la pandemia 2020. Ah, ya. Yo daba mis clases en la bodega de mi abuela. Y mi abuela me dice así estas palabras. Mira, hijo, por mí sigue viniendo. Dice, pero si yo me llego a enfermar de COVID, ¿a quién le van a echar la culpa? No, pues a mí. Pues sí, porque tú andas con tu pinche saloncito, la chingada. Dice, mejor mira,
de patitas, papi. Vete con tus papás. Mis papás no vivían en otro lado, entonces yo me voy con mis papás. Pero sigo comunicándome con mis alumnos y uno de mis alumnos me dice, oye, profe, pues ya sé que ya no va a haber curso porque el mundo se está acabando, pero ¿me puedes enseñar a sacar una raíz cuadrada, Simón? Entonces me acuerdo que me compro una cartulina blanca, no tenía pizarrón, una cartulina blanca, la pongo así en la ventana, agarro un plumón, pues cualquier plumón de agua, dije, pues en el vidrio lo limpio, ¿no? Entonces empiezo a hacer la clase ahí de raíces cuadradas y se lo mando en video. Me dicen, no mames, profe, como en los presenciales acá, diciéndome que mi mamá es Juanita y que mi papá tiene la verga bonita. Vale, ver. Y ahí voy, güey, y empiezo, a ver, hijo de tu puta madre. Y empiezo así, como si él estuviera ahí, y lo empiezo a insultar, así de pinche codocenizos y pinche perro de tianguis mal cruzado, no sabes ni quién es tu papá, pero X al cuadrado es X por X. Y se lo empiezo a explicar en video, se lo mando y me dice, ja, 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 ja. Gracias, profe, le entendí perfecto, ¿no? Y el hijo de p lo subió al otro día sin decirme. Lo ¿Ah, sí? subió a Facebook. Ok, sin tu conocimiento. Sí, él lo sube. Ya. Y los 3 días ya tenía 1 millón de reproducciones esa chingadera y ya me empiezan a escribir. No mames, estás bien chingón tu contenido. Y yo, ¿cuál contenido? Pues esto lo vendo, pues lo vendo acá en lo obscurito, ¿no? Entonces así empezó ya de dar las clases ahí en casa de mi abuela a videos. Pues ya me seguí con más matemáticas. Primero fueron matemáticas, luego vino la historia y ahorita la filosofía. Ok. ¿Qué es lo que más te cautiva de la historia? Lo que más me cautiva de la historia es que hay un chingo de versiones de la misma historia. Y ya cuando ves todas las versiones, ya no sabes con cuál quedarte y es muy cómodo decir, la historia es, como dicen dicho, un arte, ¿no? Un cúmulo de muchas circunstancias que no son ni buenas, ni malas, ni justificables, ni es arte, es tragedia, eso es lo que más me cautiva, verlo como una pintura y decir, yo le voy a dar la interpretación que le pueda dar con lo que ya está ahí dibujado. Y en México, ¿cómo sientes? Como ya en el comienzo de la conversación habíamos hablado de eso un poco, pero ¿cómo sientes cómo se percibe acá la historia específicamente de México? Yo creo que una de las cosas, dato curioso, de que México a un nivel abstracto tiene en común con mi país, Alemania, es que tenemos una relación difícil con nuestra propia historia. Los alemanes. Sí. Pero por razones obviamente distintas. Un poquito cuestionable. Pues yo creo que sí nos percibimos como perdedores aquí en México. Nos percibimos como que algo mejor hubiera podido pasar. Ok. Pero regresando a lo que dices, los alemanes, yo siento que México y Alemania tienen un casi algo, ¿no sientes? Como que nos hemos tentado entre nosotros. Ajá. Pero nunca se ha formalizado nada. ¿No sientes ese como...? Ah, sí. De hecho, lo que está curioso ahora de que como se hizo viral como varios clips de Alemania de música folclórica, ¿no? Y como, no sé, muchos mexicanos comentando abajo, huevo, suena como como la banda, ¿no? Peso Pluma. Y como ya muchos también diciendo, no, esperen hasta el mundial, vamos a armar un desmadre juntos, ¿no? Bueno, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chis, agur.